Continuamos en esta edición de martes de a las 8:45 y en esta oportunidad damos la bienvenida al segundo tema de análisis que tiene que ver, como le comentaba antes de ir a la pausa comercial, con la ley de competencia que, bueno, fue aprobada en segunda lectura hace ya un buen tiempo, pero hace falta aún la aprobación por artículos y estaba programada para hoy justamente la discusión por artículos de la ley de competencia, que pues es el resultado de la iniciativa 5074, que pues a su vez vino del Ministerio de Economía y pues entre varios aspectos que vamos a comentar lógicamente durante esta conversación, también se contempla la creación de la Superintendencia de la Competencia y una sinfín de disposiciones jurídicas que pues sancionarían algunas prácticas que se consideran anticompetitivas. Pero para abordarlo con más detalle, hemos invitado hoy a dos expertos en la materia para que nos comenten sus impresiones de la situación que vivimos y obviamente también de los pormenores que la ley traería para nuestro país. Nos acompañan ya en los estudios de a las 8:45 el licenciado Guillermo Díaz. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Qué gusto tenerlo, licenciado. Bienvenido. Gracias, Edgar. Buenas noches. Y también el licenciado Marcos Palma. Él es abogado y notario y vicepresidente del Instituto de Derecho de la Competencia. Así que mejor tema para traerlo no había, licenciado. Muchas gracias, Edgar, por supuesto. Bienvenidos. Bienvenidos. Licenciado Palma, quisiera empezar con usted. Esta ley tiene varios años de estar queriendo ser aprobada y no sale a la luz. ¿Cuáles serán las razones principales por las cuales no termina de aprobarse esta ley de competencia? Bueno, quisiera aclarar, cuando hablamos de varios años, podemos remontarnos a más de 75 años. Hay un mandato constitucional desde la Constitución de 1945, que se repite en la del 56, en la del 65 y en el 85, que establece la necesidad o la obligación del Estado de aprobar una ley de competencia y que no se ha cumplido. Y además hay un acuerdo que Guatemala adquirió, un compromiso que Guatemala adquirió con la Unión Europea bajo el acuerdo de asociación, que venció ese compromiso en el 2016, el 30 de noviembre, y que tampoco Guatemala cumplió. O sea, Guatemala no cumple ni sus mandatos constitucionales ni sus obligaciones internacionales. Ahora, ¿por qué? Por dos razones. Uno, diría yo, que es un poco de desconocimiento de lo que implica una ley de competencia, ¿sí? Muchos agentes económicos no entienden qué significa una ley de competencia y por lo tanto en ese desconocimiento hay muchísima desinformación y salimos con el tema de que ahí viene el coco con la ley de competencia y que va a sancionar a todos y que va a ser una cacería de brujas, ¿ya? Pero ese desconocimiento y esa información creo yo que también es aprovechado por algunos sectores que probablemente no están interesados en que haya una ley de competencia. Nosotros siempre hemos dicho que todos nos beneficiamos con una ley de competencia, nos beneficiamos los consumidores que podemos adquirir bienes y servicios a precios más competitivos, ¿ya? Que no estén viciados por acuerdos entre los agentes económicos, acuerdos de precios o carteles. Dos, los mismos agentes económicos que pudieran estar consiguiendo insumos también más competitivos para a la vez ellos ser más competitivos. Y tres, particularmente el Estado, porque estaríamos también tratando de evitar que hayan licitaciones colusorias y por lo tanto combatiendo un poco la corrupción en las compras del Estado. Esa creo que es la razón por la cual no se ha aprobado una ley de competencia. Licenciado, para poner un poco en perspectiva el tema, ya empezó a abordar algo el licenciado Marcos Palma, pero la gente cuando escucha ley de competencia se imagina cualquier cosa, ¿no? Obviamente fuera de los círculos de abogados y economistas pareciera cualquier cosa ley de competencia. ¿Por qué o qué aspectos considera usted importantes para destacar de esta legislación de competencia en lenguaje muy llano, lógicamente, para que todos nos puedan entender? Una ley de competencia es importante, así como las reglas del fútbol son importantes. O sea, no podemos jugar un partido de fútbol si no hay unas reglas, si no hay quien vaya a dirigir el partido, sin establecer situaciones en las cuales se ha tomado una ventaja que no es aceptable dentro del juego. Entonces, el aspecto económico es muy similar al fútbol. Al final hay muchos actores que están participando en el mejor de los mundos, deberá ser en condiciones de competencia. El problema es que a veces no se da así y todo el mundo trata, no todo el mundo, sino digamos algunos tratan de sacar una ventaja, lo que se conoce como una competencia desleal, y eso obviamente genera un costo social o perjuicio para algunos. La competencia per se es algo que es favorable para cualquier economía, o sea, a cualquiera va a beneficiar porque lo obliga a hacer innovación.
Si no, recordemos a Andrés Oppenheimer en su famoso libro de Crear o Innovar o Morir, cuando narra la historia de Gastón Acurio, el chef peruano, que él no le tuvo miedo a la competencia, no dijo, bueno, agarro mi receta y la guardo bajo 3 cajas fuertes para que nadie la sepa, sino que dijo, bueno, hagamos que todo el mundo sepa mi receta, porque al final el chef lo que quiere es que todo el mundo conozca su fama, su trascendencia, su buena cocina, etcétera. Lamentablemente en nuestras economías que están con un desarrollo relativo todavía débil, tenemos, como bien decía aquí el licenciado Palma, ese miedo a lo desconocido, a lo que es la competencia, pero la competencia en sí es sana. Licenciado Díaz, hay críticas y hay a favor de esta ley de competencia. ¿Qué es lo que tiene que tener una ley de competencia para no influir negativamente en el mercado? Bueno, la política pública per se no es neutra, o sea, siempre va a tener a alguien que va a beneficiar y alguien que va a no beneficiar o decir perjudicar. Los elementos principales que debe tener una ley de competencia debe ser precisamente eso, garantizar la competencia de los agentes económicos que están en el mercado, ver aspectos de eficiencia económica, ver aspectos que beneficien al consumidor y de nuevo permitir que la economía se desarrolle en el mejor escenario, en una competencia que sea eficiente. Y voy a poner un ejemplo muy concreto para no estar teorizando. Uno lo puede ver, yo acabo de escribir un artículo precisamente en Revista Contrapoder sobre lo que es competencia funcional. Generación de energía eléctrica, 115 productores alrededor de, donde nadie domina el mercado per se. Y ahí se ha visto los efectos de la competencia, el mercado ha funcionado muy bien, somos excedentarios en la producción de energía, estamos exportando y lo más importante, los precios han ido a la baja. Desde luego hay algunos que todavía consideran que el precio de la energía eléctrica todavía es más caro y etcétera, etcétera. Tiene sus fluctuaciones obviamente por razones de estacionalidad del invierno y las alzas y bajas que tiene el precio del petróleo, pero en general el balance es positivo, la competencia ha funcionado, el mercado está muy bien atendido en términos de electricidad, contrario a lo que sucedía a inicios de la década de los 90, de 1990, cuando eran constantes los apagones. En cualquier momento aquí hubiéramos tenido que interrumpir la transmisión porque nos quedábamos sin electricidad. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo la competencia ha funcionado. Y de nuevo, ¿por qué ha funcionado? Porque hay un ente regulador, o sea, hay un ente que ya está poniendo un orden en el mercado, no que está estableciendo qué se debe hacer o qué no se debe hacer, sino tratando de garantizar que lo que está establecido en un marco institucional legal, en este caso, se haga como está establecido. Yo ahí quizás me gustaría acentuar lo que dijo el licenciado en relación a que debe tener una ley de competencia. Una ley de competencia no debe garantizar la competencia, debe defender la libre competencia. ¿Y cómo defiende la libre competencia? Enfocándose en conductas y no estructuras. ¿Sí? Las estructuras del mercado, no importa que hayan monopolios, siempre que no sean legales, ¿sí? Porque el monopolio legal, ese es el que hay que destruir, o el privilegio que otorga el Estado. Pero cuando el monopolio es por eficiencia, cuando hay un solo productor por eficiencia, o los monopolios naturales, eso está bien, eso no está mal. Ahora, las conductas son las que debe enfocarse una ley de competencia y son las que debe prohibir y sancionar. Ese sería el tema, digamos, conceptual, sustantivo, y luego para que una ley de competencia sea buena requiere de una autoridad que tenga 3 características. Independencia, y eso significa que no esté cooptada por poder político ni poder económico. 2, rigor jurídico, que pueda aplicar la ley, como decía el licenciado Ovidio Parra, no un simple abogado o economista, sino juristas y economistas de verdad, que tengan claros los conceptos legales y económicos. Y 3, transparencia. Ahora, ahí voy a meter yo un poquito la discusión, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que dentro de la regulación que tiene la ley de competencia, efectivamente hemos evolucionado de las estructuras a las prácticas, ¿no? A las prácticas anticompetitivas. Y dicen algunos, bueno, hay cierta incertidumbre. Hay un viejo chiste que dice, si vendo muy caro, estoy abusando de mi calidad de monopolista. Si vendo al mismo precio, me acusarán de concertar precios. Y si vendo muy barato, pues me acusarán de cometer dumping, una práctica abusiva. Y esa es la crítica de algunos que critican esta ley. ¿Cómo le responde usted a esta gente que de alguna forma ve cierta incertidumbre y pone este tipo de medio bromas para ejemplificar lo que ellos consideran una incertidumbre? Sí, yo creo que eso es simplificar en demasía
lo que significa una ley de competencia. Somos el último país de Latinoamérica que va a tener una ley de competencia. Es decir, países como México tuvieron leyes de competencia, o Argentina desde principios del siglo XX. Estados Unidos es el que tiene la ley de competencia más antigua. Es el modelo de mercado, de economía, de mercado libre, ¿sí? Estados Unidos a nivel mundial, y tiene la ley más antigua que penaliza o criminaliza las conductas anticompetitivas. 1890, ¿no? Sí, y entonces luego tenemos toda una trayectoria, toda una experiencia en Latinoamérica que ha ido evolucionando de cómo deben interpretarse las leyes de competencia. Entonces, simplificar diciendo que yo soy monopolista si vendo a precio muy alto o estoy cometiendo una práctica anticompetitiva si vendo a un precio muy bajo, es simplificar. No, creo que para mí el mejor ejemplo es México. Volteemos a nuestro vecino del norte, del cual seguimos todo lo bueno y todo lo malo, solo que en chiquito, ¿no? Sigamos lo bueno, que es una buena autoridad de competencia, una buena ley de competencia. Precios altos no necesariamente significa que haya una posición de poder, de dominio, ¿sí?, en ese mercado relevante. Precios que sean más o menos iguales entre agentes económicos no significa necesariamente que haya un cartel de precios, sino hay una serie de elementos, ¿sí?, más que pueden decirle a una autoridad de competencia: aquí puede haber una práctica anticompetitiva, investiguemos, y si hay una práctica anticompetitiva, después de haber oído al agente económico y haber seguido todo un procedimiento que incluye pruebas, pues sancionamos o no sancionamos. Ahora, de ese lado, licenciado Díaz, ya hemos establecido qué es lo bueno que puede tener una ley de competencia, pero tenemos experiencias malas en Latinoamérica, lugares donde en realidad la competencia, lejos de beneficiarse, ha empeorado. ¿Qué respecto a esta ley específica, la iniciativa de ley 5074, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas que haya que cambiar? Desde luego, como toda ley, va a tener aspectos que a algunos les pueden gustar y aspectos que a algunos no le pueden gustar. Pero antes de eso, solo quiero aclarar un punto aquí para complementar lo dicho por Marcos Palma y lo dicho por Edgar también. Yo creo que nuestra mentalidad empresarial tiene que trascender, o sea, no solamente se compite por precio, se compite por calidad, por tiempo de respuesta, por diferenciación, etcétera. Y algo muy importante que deben de tener los empresarios es que el mundo está tendiendo hacia una competencia por tiempo de respuesta. La tecnología hoy día permite unas respuestas mucho más rápido. Entonces, el empresario, el agente económico que se quede anclado en modelos del siglo pasado o antepasado, creo que va a estar en desventaja. La ley de competencia, de nuevo, sí tiene sus efectos positivos en tanto que, como bien explicaba aquí el licenciado Palma, va a establecer unas reglas jurídicas para regular todo lo que sean conductas anticompetitivas, o sea, competencia desleal, ejercicio de poder de dominio, hacer algún tipo de prácticas colusivas, ponerse de acuerdo, que de hecho se dan a veces en mercados. El más famoso, por decir alguno, es el de los coyotes, cuando se dan las compras de productos como el café o el cardamomo, cuando se distribuyen en los territorios, o yo le vendo al coyote que llega a mi territorio, o casi que tengo que ver cómo pierdo mi cosecha, entonces estoy condicionado. Entonces ese tipo de situaciones perjudican en este caso a pequeños productores y desde luego tampoco van a beneficiar a los consumidores. Entonces sí va a tener sus aspectos positivos, va a tener sus aspectos no tan positivos o desagradables para algunos, pero tal vez lo que sí hay que dejar claro es que una ley de competencia no va a ser una ley que va a fijar precios, va a tratar de ver que se cumpla un marco jurídico, unas reglas del juego, y que todas las cumplan al unísono, no unos sí, otros no. Y creo que en la actual situación en que está Guatemala sería muy beneficioso, porque todos los problemas de corrupción, como bien ha dicho el licenciado Palma, buena parte se debe a todas esas prácticas anticompetitivas que se han dado, que se ponen de acuerdo, que simulan, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la última pausa comercial del programa, 1 minuto, y volvemos con las conclusiones del tema de la ley de la competencia. Muy bien, estamos hablando de la ley de competencia y vamos a irnos directamente a las conclusiones de nuestros invitados. Empiezo con el licenciado Marcos Palma. Licenciado, ¿algo quiere usted agregar para cerrar este tema que hemos abordado esta noche? Bueno, ojalá que realmente el Congreso de la República finalmente apruebe una ley de competencia que considero que es más que necesaria, porque, como dije, todos nos beneficiamos, consumidores, agentes económicos y el Estado, ¿sí? Dos, la iniciativa
5074, en la versión que aprobó o dictaminó favorablemente la Comisión de Economía, diríamos que la calificaría 7 de 10, ¿sí? Rescató en un buen porcentaje el proyecto que yo presenté, que presentamos con mi socio en la consultoría que nos contrató el gobierno de Guatemala con los auspicios del BID en el 2015, y creo que es una iniciativa con dictamen, diría, bastante bueno. Sin embargo, hay por ahí algunas enmiendas curul, que se le llaman, que han sido negociadas para, dicen, hacer viable políticamente la ley, enmiendas que en nuestra opinión carecen del rigor técnico, ¿sí? Que de alguna manera le quitan los dientes necesarios a una ley de competencia para que sea efectiva. Entre otras cosas, las enmiendas inclusive pretenden incluir excepciones sectoriales, es decir, sectores a los que no se les aplica la ley de competencia. Imagínense ustedes, es decir, que va a haber un sector o dos sectores que no quieren que se les aplique la ley de competencia, y eso que genera también la pretensión de otros sectores que también no quieren que les aplique la ley de competencia. Entonces vamos a tener 5 o 7 sectores que no quieren que se les aplique la ley de competencia. ¿Para quién quieren la ley de competencia? Para las tiendas de barrio, para los chicleros, para las carnicerías o para los colegios, ¿sí? Y no para los agentes económicos más importantes. Licenciado, sus conclusiones. Yo creo que la ley de competencia es beneficiosa para todos, es un ganar-ganar. Los agentes económicos, productores se benefician porque la competencia los obliga a innovar, a buscar la eficiencia. Recordemos que estamos en una economía de lo nuevo, de lo no existente. ¿Qué sería de la humanidad hoy día si no existiera Airbnb, Uber y la competencia que ha creado Spotify o qué sé yo, cualquier otra? Nos quedaríamos anclados y todavía viviríamos no sé en qué época prehistórica o cualquier otra. Entonces, no hay que tenerle miedo a lo que venga, porque estamos en esa época, tenemos que ser innovadores, y el consumidor también se beneficia de todo lo que es el avance de los sistemas productivos, de las innovaciones. Entonces, para mí, la ley de competencia es un ganar-ganar para Guatemala. Muy bien, estaremos seguramente pendientes de lo que ocurra en el Congreso de la República con esta ley que se ha tornado eterna, ¿no? Agradezco muchísimo al licenciado Marcos Palma y al licenciado también por acompañarnos en esta noche, licenciado Guillermo Díaz, por acompañarnos esta noche de martes. Hasta acá el segmento de entrevistas 8:45, es momento de despedir. En nombre de mi compañero de entrevistas de esta noche, José Carlos Ortega, un servidor, Edgar Ortiz, le deseo una feliz noche y le esperamos mañana desde las 5:45 con todos los informativos de Canal Antiguo.